En este video aplicaremos estrategias de resolución de ítems para las pruebas Saber 11 en el área de matemáticas del programa para el alto rendimiento intelectual para jóvenes de la educación media. Para ello iniciaremos con el ítem número 1 o la pregunta número 1 del cuadernillo par M01. Para ello vamos a hacer lectura de este enunciado o de esta pregunta y es recomendable entonces que hagamos una buena lectura respetando los signos de puntuación. Al paralelogramo ABCD representado en la figura se le aplica un desplazamiento de n unidades hacia la derecha. Considere esta afirmación y las dos siguientes. Primero, el perímetro del paralelogramo después de la traslación varía. Segundo, el área del paralelogramo después de la traslación no varía. De acuerdo con la anterior información y la figura que se presenta, es correcto afirmar que A. La afirmación 1 es verdadera y la 2 falsa. B. La afirmación 1 es falsa y la 2 verdadera. C. Las afirmaciones 1 y 2 son falsas. D. Las afirmaciones 1 y 2 son verdaderas. Para resolverlo es necesario identificar las palabras claves del enunciado, los datos numéricos por tratarse de una pregunta para las pruebas en el área de matemáticas y tercero, un método de solución. Teniendo entonces este enunciado o este ítem, identificamos, por ejemplo, que paralelogramo hace parte de las palabras claves, dado que es la figura geométrica que representa todo el procedimiento que se le está aplicando y del cual nos están preguntando la información para dar una respuesta verdadera. Podemos decir entonces que el paralelogramo es la figura representada en el plano cartesiano. Asimismo, desplazamiento hace parte de las otras palabras claves de este ítem y que se refiere a un movimiento que se hace desde un punto inicial hacia un punto final y que en este caso se está desplazando un paralelogramo. Y de acuerdo a ese paralelogramo nos están preguntando qué sucede con su perímetro y a su vez qué sucede con su área. Para eso entonces es necesario comprender los conceptos de área y de perímetro. Y podemos decir entonces que el área se refiere a la superficie de ese paralelogramo y que el perímetro se refiere al borde de ese paralelogramo. Entonces, teniendo en cuenta que se le está aplicando un desplazamiento hacia la derecha y que no se está realizando ningún tipo de deformación o transformación en la figura allí representada, podemos decir que esa traslación que se le está aplicando es una transformación isométrica de una figura en el plano y que a su vez la figura mantiene su forma y su tamaño. Para este caso, el paralelogramo, la figura es sometida a esa traslación, sin embargo su forma y su tamaño es invariante. Esto quiere decir que tanto su perímetro como su área permanecen constantes. Por lo tanto, al analizar la primera afirmación que nos dice que el perímetro del paralelogramo después de esa traslación varía, es falsa, dado que no cambian sus medidas. Y asimismo, la segunda afirmación, donde nos dice que el área del paralelogramo después de esa traslación no varía, es verdadera, dado que su área no está cambiando porque no se le está aplicando ningún tipo de modificación en cuanto a sus medidas y dimensiones del paralelogramo. Por lo tanto, podemos decir entonces que la afirmación correcta o la clave para esta pregunta es la B, donde nos dice que la afirmación 1 es falsa y la 2 es verdadera.